tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este viaje hacia lo extraordinario. Los saluda Ángela Collazos y hoy abrimos una nueva ventana a relatos cargados de significado, reflexión y esperanza. Y es que en Extraordinario las palabras no solo cuentan, sino que conectan. Y para nosotros lo más importante es el poder de reconocer que hay voces que merecen ser contadas y sobre todo ser escuchadas. Y esta noche vamos a escuchar muchas voces, porque lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. En los rincones más olvidados de Colombia, el miedo volvió a ser ley. Mientras el gobierno insiste en la paz total, los grupos armados ilegales fortalecen su control con el secuestro, la extorsión y el reclutamiento forzado. Y los niños, nuestros niños, están siendo blanco de la guerra absurda. Y los niños no se tocan. Lian José Ortúa es uno de los pequeños afectados. Fue secuestrado en Jamundí a manos de las disidencias de las FARC y desde aquí seguiremos rechazando este acto atroz. Hoy en Extraordinario abordamos cómo está el panorama del orden público en Colombia, porque es importante saber dónde estamos para saber hacia dónde debemos ir, para preguntarnos si es que hemos retrocedido. También es imposible que todos los colombianos no tengamos puestos los ojos en las reformas que plantea el gobierno nacional. Esta semana el Congreso desaprobó la consulta popular que buscaba que los colombianos votáramos los puntos de la reforma laboral. Cuando ya se han calmado los ánimos, en Extraordinario nos proyectamos y les mostramos qué viene al revivir los debates del proyecto en la Cámara de Representantes. Además, les contamos cómo un pedazo de Santander llegó al fin del mundo. Científicos de estas tierras del oriente de Colombia pisaron la Antártida para estudiar el cambio climático y en medio del hielo, el viento extremo y temperaturas que lo congelan todo, menos la voluntad, demostraron que desde cualquier rincón del país, sin importar cuán lejano o desconocido sea, se puede hacer ciencia de alto nivel. Viajaron miles de kilómetros, no solo con instrumentos, sino con la convicción de que la bandera colombiana también se alza alto en la ciencia. Hoy les contamos qué descubrieron sobre el universo que le aporta a la comunidad científica mundial. Y al final exploramos cómo el cambio climático no solo está afectando nuestro planeta, sino también nuestra salud mental. Expertos están poniendo sobre la mesa el término de la ecoansiedad, una condición asociada al temor a los constantes desastres generados por fenómenos naturales que produce angustia por el futuro del planeta. Descubrimos los efectos emocionales de este temor y cómo impacta a personas de todas las edades. Pero también encontramos esperanza, pues descubrimos cuáles son las claves para manejar esta ansiedad y proteger nuestra salud mental. Empezamos. Hay historias que no deberían existir, pero cuando existen merecen ser contadas, porque detrás de ellas hay dolor, miedo y una profunda injusticia. Lian José Ortúa, un pequeño de tan solo 11 años, fue cobardemente secuestrado por las disidencias de las FARC. Un niño, un hijo, un pequeño que debería estar jugando, estudiando, soñando y no sufriendo una pesadilla en medio de la zozobra y la incertidumbre de una situación para él incomprensible. Pero el caso de Lian no es un hecho aislado, es el reflejo de una realidad cada vez más cruda. El secuestro, la extorsión y el reclutamiento forzado de menores están creciendo de manera exponencial y nuestros niños están siendo blanco de un conflicto sin sentido, alimentado por los negocios del narcotráfico y la ambición de estos grupos armados. Con esto buscamos un llamado a la conciencia, pero también a la acción, porque no podemos permitir que la infancia siga siendo la víctima silenciosa de una guerra que parece no terminar. Una historia que nos lleva a preguntarnos si hemos retrocedido, porque los niños no se tocan. Ellos no pueden pagar las consecuencias de cosas que hacen los demás. Tiene apenas 11 años. A Lian José Ortúa lo arrancaron del seno de su hogar en la mañana del 3 de mayo en Potrerito, Jamundí. Pero Lian no es el único. Es el rostro de una Colombia que vuelve a doler. La noticia sacudió a Jamundí como un trueno. Nadie podía creerlo. Hombres armados de las disidencias de las FARC irrumpieron en su casa. No les importó la presencia de las empleadas domésticas, ni de los niños, mucho menos de las mascotas. Los intimidaron con gritos, con fusiles, con miedo.
Se suponía, iban por su padrastro, y en medio de un cruce de disparos, los delincuentes terminaron llevándose a Lian. Sí, hombres armados hasta los dientes, prendiendo a tan solo un niño, como el más cobarde de los actos. Una vez conocidos los hechos, las reacciones de las autoridades locales y regionales no se hicieron esperar. La gobernadora del Valle y la alcaldesa de Jamundí, cansadas de la violencia que azota al municipio a manos de la estructura Jaime Martínez, una vez más expresaron su rechazo ante el horror y la urgencia de su liberación. Repudio con mucho dolor el cobarde secuestro de un niño de 11 años en el municipio de Jamundí. Los niños son intocables, los niños son sagrados, deben de estar estudiando, aprendiendo, jugando y no ser parte de esta violencia que lamentablemente estamos viviendo. Tenemos más de 26,000 víctimas en nuestro municipio y lamentablemente recientes hechos que nos duelen en el alma, que es un menor de 11 años, un bebé secuestrado, señor presidente. Estos ataques y estos hechos realizados por grupos armados que no quieren la paz. Es una triste realidad que los mandatarios enfrentamos día a día y que enfrentamos con las uñas, sin recursos suficientes, sin la fuerza pública suficiente. Y es que la operación de esta disidencia es altamente estructurada. Con alrededor de 1.200 integrantes, tiene laboratorios de coca que les permiten producir hasta el 20% de la cocaína de Colombia y manejan negocios que les genera cientos de millones de dólares al año. En Jamundí controlan zonas rurales y operan redes urbanas con las que han perpetrado infames atentados con explosivos que acabaron con la vida de inocentes. Pero no se trata solo de Jamundí, se trata de todo el suroccidente colombiano. Hoy en día, las disidencias de las FARC utilizan ese nombre de FARC como una especie de franquicia comercial, es decir, algo que les da, digamos, un sello de garantía para presentarse ante la comunidad. Pero esa razón ideológica que tal vez tuvieron las FARC hace un par de décadas ya no es posible verla en estas disidencias. Estas estructuras se han fortalecido muchísimo porque el control territorial de ellos, que hasta hace unos 3-4 años estaba muy cerrado a las zonas rurales de esta Colombia profunda donde casi nadie va, pues hoy en día ya se evidencia un poder mucho más expandido hacia los centros urbanos y hacia los municipios que están en esta región. Y es que estas estructuras criminales tienen un interés exclusivo en proteger una renta criminal y para eso necesitan un control territorial. Y si hacemos un recuento de la estrategia militar, pues el ejército lleva por lo menos 5 años, los últimos 5 años, que no sabe cómo atender la estrategia y el plan de guerra en el Cauca. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce no solamente en muertos y heridos, soldados muertos y heridos, sino también en que esas estructuras criminales se fortalezcan cada vez más al no tener una presencia, digamos, clara del Ejército Nacional ahí. Lo mediático del caso de Lian no debe confundirnos. El secuestro en Colombia ha regresado con fuerza, más brutal y despiadado. Y el rostro inocente de Lian y su ausencia que duele nos lo recuerda de una bofetada. Según el Consejo Gremial, el 2025 volvió a poner al secuestro en el centro del miedo nacional y solo van 5 meses. Entre enero y abril se han registrado 84 casos, un aumento del 22% frente al mismo periodo del año anterior. La realidad del 2025 muestra un panorama de creciente inseguridad, con la política de paz total puesta en entredicho. En el caso del homicidio hay un incremento del 2%, porque pasamos de 3.174 en el 24 a 3.244. Ese 2% porque el gobierno tiene una diferencia con nosotros, por la metodología. Ellos no tienen en cuenta las personas muertas en combate y esas personas murieron y tuvieron que ser contadas. El secuestro es otra cifra que nos tiene también muy preocupados y creíamos que esto lo habíamos ya tenido en cintura. Es un tema que tenemos que poner todos los ojos porque ese es el que más puede
disminuir la inversión y poner en riesgo la reactivación de nuestro país. Igualmente, estamos viendo cómo la extorsión disminuyó en el 3%. Pero aquí también tenemos que clarificar que esta extorsión ha disminuido porque hay filtraciones y entonces la gente le está teniendo miedo a denunciar. Y es que la extorsión es otro de los mecanismos de supervivencia para estos vampiros de la tranquilidad. En 2024, el Ministerio de Defensa registró más de 12.900 casos, cuando el año anterior se contabilizaron unos 10.500. Además, estos grupos armados brillan también por su indolencia contra los niños. La revista Foreign Affairs afirmó en su más reciente publicación que el reclutamiento forzado de menores se incrementó en un 1000%, y con detalles tan humillantes como el valor de un niño, el cual lo determinan entre $120 y $500 dependiendo del género, apariencia y edad. Este delito de lesa humanidad revela una realidad decadente. Los pequeños son usados como carne de cañón, muchos captados en redes sociales y otros, cuando se niegan a unirse a las filas, vilmente ejecutados sin piedad, siendo el departamento del Cauca el más golpeado. Estamos unidos por la paz. La historia de Liam parecería reunir todos esos elementos del conflicto que se acrecienta en Colombia: secuestros, extorsión y una violación de sus derechos como niño. Los esfuerzos por contrarrestar estos flagelos por parte de la fuerza pública son monumentales. Se destacan la reducción en la tasa de homicidios y avances contra el crimen organizado. Si nosotros no ganamos la población, no vamos a ganar esto. Si la guerra es un conflicto social, pues la estrategia no es netamente militar o policial. De allí que la estrategia que hemos planteado es 30% militar y policial y 70% acción unificada del Estado. Y se determinaron planes fuertes a nivel del gobierno para ello. Uno fue el Catatumbo, pacto por el Catatumbo, y el Cauca, pacto por el Cauca. Y ahí ha intervenido fuertemente el Ministerio de Defensa para alinear estratégicamente esa acción unificada. Por Liam, por los secuestrados y los niños reclutados, Colombia no puede seguir postergando el país que muchos soñamos. Liam representa a cientos de pequeños que solo quieren estudiar, jugar y vivir sin miedo. Su historia no puede seguir recordándonos que en muchas zonas del país ser niño es casi una condena. No podemos normalizar el horror ni silenciar la infancia. Crecer no puede ser un acto de valentía. Proteger a nuestros niños debe ser un pacto real y urgente, no una promesa vacía. El secuestro de Liam José no solo es una tragedia familiar, es una herida abierta en el corazón de un país que sigue permitiendo que sus niños paguen los costos de una guerra absurda. Hoy es Liam, mañana puede ser otro pequeño. Colombia no puede seguir dándole la espalda a su infancia. Ahora cambiamos de tema para hablar de las reformas que el gobierno nacional quiere adelantar y que siguen marcando la agenda del país. Y esta semana la atención volvió al Congreso. La consulta popular que buscaba llevar a las urnas algunos puntos clave de la reforma laboral fue desaprobada. Pero con los ánimos ya más serenos nos proyectamos y les contamos qué viene ahora que el proyecto revive su debate en la Cámara de Representantes.
le solicito al Senado poner de nuevo en votación la consulta popular. Y le solicito al pueblo de Colombia, estaré dispuesto a cumplir sus órdenes como jefe de Estado, tomar la decisión contundente como respuesta. Llegó la hora del pueblo. Como jefe de las fuerzas militares y policiales de Colombia, que hubo hoy fue la actuación de unos malandrines. Los malandrines fueron desde varios puntos de vista. Lo primero que sucedió es que el presidente del Senado no cumplió su palabra. Y no la cumplió debido a que se acuerda usted que había dicho que se iba a votar hoy la consulta y metió la apelación para distraer. Por su parte, González se pronunció y rechazó las acusaciones de Benedetti y aseguró que todos los votos fueron registrados de manera adecuada. 49 votos por el no. Ahí hubo votos que fueron cambiados a última hora, hubo votos que no se contabilizaron, cerraron abruptamente la votación. El señor presidente del Senado no solo cerró, sino que levantó la sesión abruptamente, no quiso atender las apelaciones que se presentaron en ese momento. Fue una actitud absoluta. Constitucionalidad colombiana. Y hoy reafirmo mi convicción de que Colombia no será Venezuela. No caeremos en una dictadura porque la democracia y los ciudadanos se están dando cuenta que este Congreso le cumple a Colombia. Frente a la laboral, queda viva, se discutirá. Habrá asuntos que se puedan sacar adelante y asuntos que no. Todas las votaciones de hoy las perdió el gobierno. Un gobierno tramposo que compra congresistas para pasar reformas. Un Congreso que compra, según dice Sandra Ortiz, elección de magistrados de Corte Constitucional. Hoy se demostró que el Senado tiene altura, que no se deja de las amenazas de Gustavo Petro, que lo que quería era el dinero para aceitar su maquinaria en un pésimo gobierno que tiene a los pobres cada día más pobres. Ante esta La última etapa, el debate en la plenaria del Senado, que tiene que darse antes del 20 de junio, cuando termine la legislatura. Lo que le queda es, digamos, la última etapa, en el cuarto debate. Allá se podrán introducir modificaciones. Si esas modificaciones no coinciden con lo aprobado en el debate plenario en la Cámara de Representantes, tiene que ir a una comisión donde se ajusten las diferencias entre lo que resultó en la Cámara y lo que resultó en el Senado. Aquí el tema, en mi opinión, es el tiempo, en el sentido de que la ley tiene que tramitarse en esta legislatura, o si no, el proceso legislativo se agota y no se logra sacar la reforma. Ahora, ¿qué viene para el futuro de los colombianos? ¿Cuáles son las implicaciones a nivel laboral de la reforma? Con las nuevas disposiciones se encarecerán los costos del empleo en Colombia. No se generarán nuevos empleos, según lo han advertido también diversos grupos de expertos.
y solamente se están reafirmando algunos derechos que ya existen y que han existido por muchos años. En resumen, el abogado explica que si bien la reforma es atractiva desde el punto de vista político y de mejorar las condiciones laborales en Colombia, esta podría ser más costosa la contratación formal. Mientras el Congreso debate, millones de colombianos siguen sin saber cómo cambiará su forma de trabajar. La reforma se revive en un clima de elecciones, polarización y tensiones entre poderes. ¿Una victoria del gobierno? ¿Una jugada electoral? Lo cierto es que lo que se decida en estos días marcará el futuro del país. Gracias por seguir en este viaje hacia lo extraordinario. Hay lugares que parecen tan lejanos, tan imposibles, que cuesta imaginar que algún día podríamos poner un pie allí. La Antártida es uno de esos lugares, un continente blanco, indomable, donde la vida, aún en las condiciones más extremas, se abre paso. Pero lo verdaderamente extraordinario no es solo ese paisaje de hielo infinito, sino quienes lo pisan por primera vez con el corazón latiendo por la ciencia, por el planeta y por un país que desde las montañas de Santander decidió decirle al mundo que aquí hacemos ciencia de altísimo nivel. Un grupo de científicos santandereanos fue a una gran misión allá y descubrieron datos de los orígenes del universo, que ahora es de gran aporte a nivel mundial. Nuestra periodista María Angélica Marín nos tiene esta emocionante historia que a todos nos debe llenar de orgullo. El universo y sus complejidades, la enorme incógnita de la humanidad, esa que muchos científicos intentan resolver y que muchas satisfacciones a lo largo de la historia ha traído. Esta es la historia de un grupo de santandereanos que se convirtieron en los primeros colombianos en llegar hasta uno de los puntos más remotos de la Antártica, en medio de condiciones extremas, para buscar una señal que les permita descubrir el origen del universo hace 13.800 millones de años, un universo cambiante que guarda todo tipo de misterios. Él es el profesor Julián Rodríguez, líder e inspirador de este prometedor grupo de científicos. Desde niño se hacía preguntas mirando al cielo. Sus padres y docentes lo impulsaban a encontrar la respuesta y usar la ciencia para lograrlo. Tuve la oportunidad de que en mi formación básica me permitieron intentar responderme esas preguntas y abrirme un camino hacia las ciencias. Ese camino me llevó hacia la astronomía, que finalmente era como la pasión más grande de levantar la cabeza en una noche estrellada y tratar de responderse preguntas de qué son esos puntitos brillantes que llamamos estrellas y por qué no podemos ir hasta ellos. Y fue así como esa curiosidad fue germinando hasta llegar a ser un astrónomo de profesión e ingeniero aeroespacial. Recorrió el mundo formándose, lo que le permitió trabajar en grandes misiones de la Agencia Nacional Europea y proyectos con la NASA, como Bepicolombo, la primera misión europea a Mercurio, el planeta terrestre más pequeño y menos explorado de nuestro sistema solar. El haber tomado con mis manos esos instrumentos que hoy en día están allá es algo increíble. O sea, el saber que uno hizo parte del equipo que desarrolló algo que está en otro planeta y que va a aportar un montón de conocimiento nuevo a la humanidad, demostrarnos cosas que nunca antes habíamos visto. De igual manera, el haber trabajado en la construcción de un telescopio espacial, como el telescopio espacial Euclid, que está observando las galaxias más lejanas del universo. Y tuve la oportunidad de calibrar los instrumentos, los detectores que están recibiendo esos fotones que han viajado más de 13.000 millones de años en el tiempo. Actualmente, con un grupo de estudiantes igual de inquietos a él, intentan leer la radiación del universo y así buscar las respuestas sobre su origen a través de la radioastronomía. La radioastronomía es una técnica que usamos los astrónomos para tratar de entender el universo en una de las componentes que él emite. El universo emite radiación de todo tipo, las cosas que vemos con nuestros ojos, que llamamos radiación visible, las altas energías como los rayos X, los rayos gamma, pero también están las ondas de radio, que son las mismas ondas que nos permiten comunicarnos a través de la radio comercial, las emisoras de radio, las señales que llevan las señales del teléfono celular, las comunicaciones satelitales. Pero esa misma información, ese mismo tipo de señal, el universo también la emite y la emite en todos los lugares del universo. Entonces es otra forma, como otros lentes que nos ponemos los astrónomos para observar el universo.
Y como muchos hacemos con los celulares caminando, buscando una mejor señal, el profesor y varios de sus estudiantes viajan hasta lugares remotos para leer el universo, como este lugar llamado Glaciar Unión, un espacio muy cerca del cielo, lleno de mucha información, pero con las condiciones más extremas a las que pueda enfrentarse cualquier científico del mundo. Nos hicimos la pregunta de, bueno, y si nos vamos al lugar más alejado del planeta, el más aislado, el menos poblado, el más extremo, el más frío, el más seco, todos los extremos posibles, ¿será que allá las señales de radio son más tenues? Y eso es lo que hemos venido haciendo desde las 3 campañas ya antárticas que llevamos, donde hemos podido desarrollar un programa de radioastronomía colombiana en la Antártica. Y los resultados han sido maravillosos, porque hemos encontrado que sí vale la pena hacer este tipo de desarrollos, y al mismo tiempo hemos logrado entrar en colaboraciones internacionales y hacer ciencia de alto nivel, empezar a formar nuevos estudiantes, nuevas generaciones de científicos colombianos con esta especialidad y poco a poco ir desarrollando todas estas capacidades de infraestructura en nuestro país gracias a el financiamiento en las ciencias básicas. David hace parte del grupo de investigación, es ingeniero electrónico y estudiante de maestría en telecomunicaciones en la Universidad Industrial de Santander. Su misión espacial es desarrollar un prototipo funcional que se pueda llevar a la Antártica para encontrar una señal usada como la llave que les abre la puerta a muchas respuestas del universo. Esa señal es bastante particular, es una señal bastante única de nuestro universo. Es una señal que en caso de que la podamos detectar, leer, nos permitiría cartografiar el universo, cartografiar cómo se comportaba el universo en esa época, cómo fue evolucionando, cómo se fueron originando esas primeras fuentes de luz, esas primeras galaxias. No es tanto como escuchar el universo, sino poder leerlo, poder detectar cómo se comportan las partículas, cómo se comporta la temperatura del universo y poder a través de eso estudiar la evolución de nuestro universo. Esa radiación que se generó en ese momento, estamos hablando de hace 13.400 millones de años más o menos, todavía nos llega a nosotros en tiempo presente y nos llega en señales de radio. Entonces esas señales de radio las podemos recibir con estos equipos que tenemos aquí detrás nuestro, que son, lo llamamos unos radiotelescopios. Y esos radiotelescopios permiten acceder a la información y tratar de entender cómo era el universo en esa época. Detectar esa señal sería pues algo único. Hay un grupo en el mundo que ha sido capaz de detectar, una universidad en Estados Unidos, que pudieron pues detectar esta señal. Detectar esa señal sería como ganarse la lotería de la vida, pero mi sueño realmente es algún día poder trabajar en la NASA, pero no solamente trabajar para otro país, sino por la ciencia de nuestro país, por lo que podemos hacer nosotros como Colombia. Pues como Colombia no estamos lejos de esas grandes potencias, uno creería que sí, pero pues hemos tenido la experiencia de ir a países que la ciencia está bastante avanzada y la verdad nosotros no estamos lejos y tenemos, creo que lo más importante, que es el capital humano. Elian es otro de sus más destacados estudiantes. No conocía la nieve y llegó junto al profesor a la 11ª expedición antártica de Colombia, en la que por primera vez un proyecto del país llegó tan cerca del polo sur geográfico y en la que se convirtieron en los primeros científicos colombianos en estar en la Estación Científica Polar Glaciar Unión, un hito para la ciencia del país. Solamente llegando por avión, llegué a un punto donde la nieve se veían realmente como las nubes. Y o sea, el punto del Glaciar Unión, que fue el lugar donde estuvimos junto con el profesor Julián, era solamente nieve, montañas y nosotros, nada más. Entonces, la primera reacción es netamente de asombro y una expectativa inmensa. Y como dicen en Santander, sin miedo al éxito, emprendieron la travesía por estos majestuosos lugares, tomando todas las precauciones necesarias. Sin embargo, siempre surgen algunos imprevistos, pero siempre cumpliendo los objetivos de la misión. Realizamos los 4 objetivos que llevamos y todos se cumplieron con excelentes noticias. Felices completamente con esta campaña de misiones en Glaciar Unión. Un trabajo inspirado por el profesor Rodríguez, que los alienta y no los deja darse por vencidos en sus proyectos. Con una alta dosis de terquedad necesaria en los científicos, los motiva a no parar. El profesor nos abrió las puertas de su casa para conocer su vida lejos de su taller, lejos de los estudiantes, lejos de la academia, pero nunca lejos de los libros y de la ciencia.
Pues Julián creo que no termina de ser académico ni de noche ni de día, porque llega a la casa y todavía hay una parte que continúa el trabajo ya más tranquilo, pero siempre está pensando en ciencia, siempre está buscando en llegar a la casa, a buscar el telescopio, salir a ver las estrellas, entonces termina siempre como una extensión de su vida científica académica en la casa. Su casa tiene un jardín enorme por donde corre libremente su perro, Orión, el consentido de la familia. Allí también nos mostró los libros de su biblioteca. Bueno, este es uno de mis libros favoritos porque es muy especial, porque es un libro donde yo aparezco como personaje. Es el libro de La famosa torre, es un relato del escritor y periodista Ricardo Abdala, que pues, además de ser esas cosas es un ser maravilloso, gran amigo mío, con quien compartimos toda esa aventura de mi vida en Francia, en París. Y él quiso, de alguna u otra manera, rendir un homenaje a todos sus amigos cercanos en este libro. Y aparecemos todos como personajes en las historias que él va narrando. De las anécdotas de ustedes. Claro, sí, yo aparezco como un borracho. Entonces, sale el amor al vino. Además del amor por el vino y por su hogar, tiene un amor que lo trasnocha, el Atlético Bucaramanga. No importa dónde esté, siempre lleva al leopardo. Como buen bumangués, el Atlético Bucaramanga es parte de nuestras vidas. Hice parte de esa generación de personas que crecieron toda su vida sin ver al Bucaramanga coronarse campeón hasta que al fin el año pasado pues lo logramos. Y una característica que tiene el hincha bumangués es que saluda a su equipo en todos lados. Y yo siempre, desde que fui la primera vez a la Antártica, quise hacer el reconocimiento y el saludo, y hace un año justamente lo pronostiqué y dije que este año sí íbamos a ganar el campeonato y lo hicimos. Entonces no, siempre es muy agradable. En diciembre pasado en el Polo Sur, estando en el Glaciar Unión junto con uno de mis estudiantes, con Elian Calderón, los dos llevamos la camiseta de Bucaramanga y coincidió que no sabía, pero allá en la base hay un partido anual que se juega en la base entre las dos bases, la base chilena y una base norteamericana, y es como algo sumamente importante, es un campeonato. Nosotros jugamos con el equipo chileno, pero con nuestras camisetas del Bucaramanga, y nos ganamos la Copa Antártica. Y es que son viajes muy riesgosos los que emprenden. Por eso, sus familias, quienes los motivan, sienten temor por lo que pueda pasar. Siempre me da miedo que una grieta, la vez que atravesaron en el barco y eran olas altísimas y en cualquier momento y no aparecía, hay días y no aparecía. Entonces siempre esa inclemencia de la naturaleza es lo que me da miedo sobre la vida de él. En todas sus facetas respira ciencia, muestra con orgullo cada una de sus creaciones, como este telescopio, hecho por él mismo. Tuve la oportunidad ya como profesional de construir telescopios espaciales, y ahora justamente en estos momentos pues estamos construyendo un telescopio en radio, un radio observatorio profesional en la Universidad Industrial de Santander. Entonces, esos sueños de niño he tenido la oportunidad de ir materializándolos gracias a mi trabajo. Eso es una satisfacción personal muy, muy grande, que acá en este espacio muy privado de nuestro hogar lo disfrutamos Catalina y yo. Un santandereano que le ha dejado un legado muy grande a la ciencia en Colombia. Sus estudiantes, muchos de otras carreras, han visto la astronomía como algo posible, y por eso le apuesta a seguir contagiando desde conocimiento a muchos niños y niñas del país. Yo ya se lo he dicho a él, o sea, es una admiración, la verdad es una eminencia en este país, es un referente a nivel nacional y diría que también internacional. Es una persona que inspira el crear, el creer, el luchar por los sueños. Eso es único, tener una persona tan increíble y con tantas capacidades y tanta inteligencia, enseñándolo a uno cada día. Vamos por la calle y la gente es con admiración, con cariño, le dice te quiero, profe. Que ya nos encontramos con la mamá de un amigo de él y solo le daba besos y decía te quiero, Julián. Que la gente lo quiera tanto por su forma de ser, por su parte científica y por su forma de razonar la vida, eso me parece muy bonito. Sin duda el profesor Rodríguez, al igual que muchos científicos y estudiantes del país, ven con optimismo el futuro de la ciencia en Colombia, con la pasión que lo caracteriza.
El profesor Julián seguirá dando sus clases, haciendo cohetes y herramientas necesarias para dar pasos importantes en la ciencia, en un país como Colombia, donde hay todo por hacer. Estamos preparando los hoyos para hacer la medición de resistividad del suelo, en este caso del hielo. Profesor, ¿cuál es su sueño? Bueno, mi sueño es que Colombia se convierta en un país donde la astronomía y las ciencias del espacio estén completamente integradas en nuestra sociedad, donde las niñas y los niños de nuestro país puedan soñar con convertirse en ingenieros espaciales, en astronautas, en creadores de aplicaciones en el día a día que le sirva a la gente, cómo a través de imágenes satelitales podamos resolver problemas del día a día de las personas. Un país donde construyamos nuestra propia tecnología, donde lancemos cohetes al espacio, los satélites sean colombianos fabricados en nuestro país. Pero para lograr eso necesitamos muchas cosas. Necesitamos inversión en infraestructura, capacitación en nuevas universidades, en nuevos programas, en que las niñas y los niños tengan centros de ciencia y tecnología donde se sensibilizan desde temprano en estas áreas. No los tenemos, en pocas ciudades hay apenas unos cuantos en el país y entonces el resto del país se está quedando por fuera de esta formación. Entonces necesitamos hacer una transformación completa de integrar las ciencias del espacio en nuestro país. Parte de ese sueño se está cumpliendo. Con sus estudiantes visita lugares rurales, recónditos de Santander y otras regiones, llevando su telescopio y todas las historias que viven en la Antártica, abriendo las mentes de pequeños y mostrándoles un camino soñado directo a las estrellas. Gracias por continuar embarcados en este viaje hacia lo extraordinario. ¿Alguna vez has sentido angustia al ver noticias sobre incendios forestales de grandes proporciones, intensas sequías, escasez de agua, mares y ríos contaminados o inundaciones que generan desastres? Esa sensación que oprime el pecho y deja una pregunta siempre flotando en el aire: ¿qué futuro nos espera? Eso, cuando se desborda, tiene nombre, se llama ecoansiedad. Un miedo real, cada vez más común, causado por la incertidumbre frente al destino de nuestro planeta. Pero no todo está perdido. Conectar con la naturaleza, informarnos, actuar desde lo cotidiano y sobre todo recordar que no estamos solos en esta causa son formas de transformar esa ansiedad en esperanza activa. Porque sí, el planeta enfrenta retos enormes, pero también hay millones de corazones decididos a cuidarlo. Nuestro periodista Luciano Silva descubrió más acerca de este fenómeno y formas loables de erradicarlo. La Tierra, más que nuestro planeta, es nuestra casa, nuestro hogar. ¿Pero qué pasaría si perdiéramos todo? A diario escuchamos términos como el cambio climático o el calentamiento global, entre muchos otros desafíos que enfrenta nuestro mundo. Sin embargo, este impacto no se limita solo al medio ambiente, también puede tener un efecto significativo en la salud mental de las personas. Si le preguntara, por ejemplo, cuál es el significado de la ecoansiedad, ¿qué pasa por su mente? Pues quédese con nosotros para descubrir de qué se trata este concepto, del cual ya están hablando los expertos y que seguramente hemos experimentado sin saber. Durante los últimos años se han conocido términos que hablan de este temor a perder todo lo que la madre naturaleza nos ha dado. Ahora bien, ¿ha escuchado la palabra ecoansiedad? Así no, ecoansiedad primera vez. No mucho. No lo he escuchado. El prefijo eco pues debe ser algo ecológico, ¿no? Y la ansiedad es algo como uno estar como conforme con la ecología, con el medio ambiente, eso se me viene a la cabeza. Ecoansiedad es el miedo crónico a un colapso ambiental, hace referencia al estrés o ansiedad causada por la preocupación y el futuro del planeta. Para Johan Streicher, doctor en psicología y profesor de la Universidad de los Andes, la ecoansiedad son un conjunto de acciones negativas que se activan en las personas por consecuencia de los problemas que ha sufrido el medio ambiente. La ecoansiedad es un conjunto de síntomas, de manifestaciones que surgen en las personas después del reconocimiento de los efectos negativos de la crisis climática. Es un término realmente muy nuevo, estamos hablando de la última década, se está empezando a
a postular este concepto. En esa línea es importante mencionar también que no es un trastorno, no estamos hablando de una enfermedad mental, ¿no? Estamos hablando simplemente de un conjunto de manifestaciones derivadas de la crisis climática. Estas manifestaciones no distinguen entre género, raza o religión y puede afectar a personas de todas las edades. Se caracteriza por sentimientos de desesperanza frente a lo que pueda pasar en el futuro. Es nuestro comportamiento el que está impactando de manera negativa el planeta, el medio ambiente. Y reconocer que es causa de nuestro comportamiento, eso es lo que empieza a ponernos inquietos, ¿no? Esa preocupación excesiva empieza a surgir cuando reconocemos que somos nosotros los que estamos dañando esto, ¿no? La crisis ambiental, normalmente se habla como de triple crisis ambiental o climática. Tenemos temas de contaminación, de pérdida de biodiversidad, el cambio climático, y esa coyuntura de esos tres elementos es lo que nos genera esta ansiedad. Pero, ¿cómo se da esto? Según los expertos, la ecoansiedad puede ser causada por la exposición constante a noticias sobre el cambio climático o la degradación del medio ambiente, que son el pan de cada día. La organización First Street Foundation basa sus proyecciones en un escenario moderado de los expertos en clima de las Naciones Unidas, en el que señalan las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzarán su punto máximo en la década de 2040. Lo que resulta ser una noticia importante ambientalmente son las catástrofes. Entonces vemos todos los días la inundación, esta semana estamos en inundaciones, o los incendios forestales, o el tsunami, o X cosas. Eso es lo que nos llama la atención, pero las noticias negativas generan mucha más ansiedad y malestar, ¿no? Porque decimos, esto es lo que me va a pasar, esto es el fuego de aquí del cerro se está acercando y de pronto el humo me afecta. Entonces hay mucho interés en los impactos negativos, en las catástrofes, y no hay tantas noticias sobre lo positivo, ¿no? No salen tantas noticias sobre lo que se está haciendo bien a favor del ambiente, las cosas que se están mejorando. Entonces, creo que ese también es una responsabilidad de otras esferas y de otros niveles, donde los medios y el gobierno también deberían de estar comunicando cosas más favorables para contrarrestar un poco esta ansiedad. Información que muchas veces no provienen de fuentes confiables y generan más temor. Profe, pero entonces, ¿cómo entender que hay personas que a veces sienten como ese temor al momento de que les hablan sobre algo que pasa en el mundo? Pero es inevitable sentir ese temor. O sea, no podemos decir, no sienta nada frente a la crisis climática. Es importantísimo reconocer que sí está existiendo y que incluso ese temor es como consecuencia de ese reconocimiento de esos impactos, de esos efectos que van a existir o que vienen en el futuro. Entonces, en cierto sentido, es un miedo que tiene fundamento, y ese fundamento pues es importante que lo trabajemos. Y es que este miedo puede manifestarse a través de síntomas como ansiedad, insomnio y problemas de concentración. Incluso en casos más graves puede llevar a trastornos de salud mental como la depresión. Por ejemplo, cuando realizamos acciones como cuidar el agua, reciclar cada uno de los residuos, que aunque son positivas, en muchos casos también pueden generar sensaciones obsesivas. Estas sensaciones y estas manifestaciones que estamos hablando pueden volverse mucho más excesivas, ¿no? Hasta el punto de ataques de pánico o de una desesperanza, y eso sí es muy común, como una parálisis, y estamos hablando también del concepto de ecoparálisis, donde ya, si esto se va a acabar, pues ya no hay nada más que hacer, entonces yo dejo de actuar. Pero ahora que ya sabemos acerca de la ecoansiedad, también es importante mencionar que hay formas de abordarla. Una de ellas a través de actividades y acciones individuales que permitan indagar más sobre el tema. Incluso desde niño es fundamental conocer sobre el término para que las nuevas generaciones no sufran de este tipo de ansiedad. Mediante talleres, charlas y planes autosostenibles que buscan garantizar la permanencia de la humanidad en el planeta, es como la Escuela Rafael Delgado Salguero está contribuyendo a la sensibilidad de los más pequeños. Pequeñas acciones como estas, donde se le enseñan a los niños la importancia de proteger la naturaleza, son fundamentales, pero también resulta necesario que los jóvenes puedan transmitir sus ideas ecológicas a sus entornos más cercanos.
Por eso hoy acompañamos a Freddy Beltrán, uno de los humoristas más reconocidos del país en el género del stand-up comedy, para compartir toda su experiencia y conocimientos con los estudiantes sobre cómo hablar en público para que esto se convierta en una gran herramienta de sensibilidad ambiental. Gracias, eso. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Pero usted puede más, deme más. Eso, muy bien. Por arriba. ¿Qué quiere jugar? Yo tengo un bagaje así, una cosita que ustedes miran, eso es mucha mentira. Tengo un bagaje como de 25 años en eso. Yo sé que me veo muy joven. Me veo muy sardino. Yo me pongo un uniforme suyo y quedo del colegio, ¿no? Bueno, Freddy, estamos el día de hoy acá en este colegio, ¿cierto? Estás acá rodeado de los chicos. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de compartir con ellos, que ellos conozcan de tu carrera, que conozcan de ese talento que tienes de hablar en público y que lo puedan utilizar justamente para lo que ellos están haciendo, que es esas ideas ecológicas? No, maravilloso. La verdad ha sido una jornada muy bonita, muy hermosa. No me lo esperaba. No me esperaba que, bueno, cuando normalmente me invitan a los colegios es mucha gente, mucha que la foto, que no sé qué, que lo otro. Y hoy fue una jornada donde me pude sentar, pude hablar, pude dar consejos de vida. ¿En serio? Me recuerda a mí. ¿Cómo es tu nombre? ¿Génesis? Génesis, mira. Creo que a veces la experiencia, ¿cierto?, es muy importante en los colegios y en la educación. Por ejemplo, contar con expertos, gente que sabe de las cosas. A veces uno en el colegio, yo por ejemplo en mi colegio no tuve la oportunidad, y esa oportunidad que tienen hoy los muchachos pues me parece maravillosa. Lo que uno quiere es aprender de los demás, y creo que esa experiencia es súper fabulosa y nos hace falta a todos. Claro. Bueno, y ahora centrémonos en el tema de la ecoansiedad, ¿cierto? Seguramente para muchos de los que nos están viendo este tema es algo nuevo, este concepto. Para ti, por ejemplo, ¿conocías del tema o no conocías? ¿Qué piensas de la ecoansiedad? No, la verdad ese término de la ecoansiedad no lo manejo, no es que lo maneje en el cotidiano, no es que lo diga siempre, sino al contrario, creo que todo lo que tenga que ver con ansiedad lo he evitado después de la pandemia. Imagínate que a mí me dio ansiedad, yo sufrí de ansiedad porque pues yo prácticamente me quedé en ceros en mi carrera durante 2 años sentado allá en la casa sin hacer nada. Entonces imagínate toda esa ansiedad que yo creé. Entonces creo que es muy pertinente ese término, y sobre todo hoy en día que la gente habla de ecología, pero no hace nada por la ecología. Y he tenido problemas, la verdad es que yo soy bastante, sí, porque claro, la otra vez estaba yo por un centro comercial y un man botó el papel así, y yo, señor, se le cayó, así como, señor, se le cayó el papel, y el señor, levántelo, sapo, y yo pues, sapo usted, y pues lo levanto, y yo lo levanté y casi me agarro con el man, y era tan sencillo, pues el man lo botó, el man no quiso recogerlo, yo lo recojo y lo boté. Pero me fui bravo porque todo el tiempo pienso que la gente es muy cochina. Cuando logramos entender las causas y efectos de la ecoansiedad, podemos tomar medidas para proteger nuestra salud mental, principalmente de los niños, niñas y adolescentes que están en pleno proceso de crecimiento. Es un proceso muy interesante con ellos porque no solamente tienen el título de vigías ambientales, sino que aprendieron capacidades interesantes para poder transformar su entorno con lo que es la transmisión de información, y más que todo pues con el tema ambiental, ya que ellos aprendieron sobre el tema de las familias del reciclaje, que son los plásticos, la familia de los papeles y cartones, la familia de las chatarras, y a través del cuento, que es un relato muy importante que pues viene desde hace muchos años, es retomar este cuento y poder sensibilizar a partir de este bonito enseñanza, ¿no?, que es el cuento. A mí me gusta el automasaje. Pues pucha, tengo una tensión acá. Hágale. Eso. No exagere tampoco. Mucha atención acá, eso, muy bien. Hoy les vengo a contar un espectacular cuento que se trata sobre cómo reciclar cosas. Imagínense que un día un niño fue a una papelería a comprar una tabla periódica y cuando salió estaba buscando los elementos. En un mundo donde el cambio climático y la degradación del ecosistema son una realidad creciente, la transformación puede estar en acciones tan simples pero valiosas como estas, donde un cuento muestra la creatividad y compromiso de estos mini gestores ambientales. Con este tema de la ecoansiedad, igual nosotros hemos sido ansiosos en cualquier momento y esa ansiedad no nos deja avanzar.
Pero si en vez de ser ansiosos nos ocupamos en algo muy importante para que esto no llegase a pasar dentro de largo o corto tiempo, es importante que desde pequeñitos, desde jardín, los chicos estén preparados como líderes, como vigías, como gestores ambientales para transmitir el mensaje a sus compañeros y a todos los familiares que tengan alrededor, en donde digan, no se preocupen, hagamos acciones reales para que esto realmente cambie, para ayudarle al reciclador, para ayudarle a Secretaría de Ambiente, para ayudar a diferentes personas que están inmersas en este proceso. ¿Siente nervios cuando hablan en público? Yo soy nervioso. Para Freddy Beltrán, quien hizo una pausa de su show Qué feo es ser feo, estar en contacto con los pequeños, fortaleciendo su manera de expresarse y más hablando de temas ambientales, es una iniciativa importante no solo por el bien del planeta, sino también por el impacto que puede generar en los adultos del futuro. Yo tengo hijos y yo quiero que ellos conozcan el mundo, y si se acaba el mundo, ¿cierto? ¿Qué van a conocer? ¿De qué van a aprender? Yo quiero que mis hijos viajen, que mis hijos disfruten del mundo, un mundo limpio, un mundo hermoso. Pero, por ejemplo, ahorita que hay mucho TikTok, mucho Instagram, mucho eso, y uno ve, por ejemplo, las publicaciones de toda esa gente que viaja y, por ejemplo, no, que París lleno de basura, que Roma que huele mal, que Bogotá huele feo, que Bogotá no recogen la basura, entonces todo eso a uno le crea toda esa incertidumbre de verdad de qué es lo que estamos haciendo. Y de verdad creo que lo que estamos haciendo hoy con los niños es un llamado a atención. Para los chicos, este tipo de iniciativas les encantan porque les enseñan ideas prácticas para la vida y la salud del planeta de una manera dinámica. Es bueno porque pues uno atribuye a las otras personas, por ejemplo a mis familiares, a mis amigos y todo eso, a cuidar el planeta, porque de todas maneras el planeta es donde uno vive, uno está, pues el planeta es de uno, de cada uno. Entonces pues eso influirá a las otras personas a que lo cuiden, porque si no cuidamos el planeta, si todo, o sea, que el papelito acá, que el papelito allá, pues acá el planeta hay que... A mí me gusta mucho que la gente, los niños del colegio más que todo, los que buscan ese entendimiento y guía, me parece súper bien que le quieran dar esa guía del ecosistema, porque principalmente la comida es del ecosistema, el agua, los animales que también proveen mucho. La sensación de impotencia frente a los desafíos ambientales hace que muchas personas piensen que no hay nada por hacer. Por el contrario, hay mucho por realizar. Nuestro colegio es pionero dentro de muchas instituciones en Bogotá frente al manejo de los residuos sólidos. Increíble para todos los que vayan a ver esta nota que hemos recogido en menos de 2 meses más de 1000 kilos de material aprovechable. Y esto es gracias a la conciencia que estamos llevando a cabo en los procesos de formación con los estudiantes. Entonces no es solo decir hay que recoger esto, no, sino es decir todas las consecuencias y la importancia de mi vida sana y que es para mi persona, para mi ser y para las futuras generaciones, mis hijos. No estamos pensando en el inmediato, estamos pensando a 30, 40, 50 años que de pronto nosotros ya los adultos no veremos, pero ellos, los jóvenes, sí van a poder contemplar una mejor naturaleza, un mejor aire. La ecoansiedad, un tema que requiere atención y acciones concretas para proteger nuestra salud mental y construir un futuro más sostenible. Algunos de los caminos para combatir la ecoansiedad podrían ser unirse a grupos o comunidades que compartan sus intereses y valores ambientales, participar de iniciativas ambientales como siembra de árboles. Y además es importante buscar información equilibrada, aquellas que provienen de fuentes confiables, evitar la sobreexposición a noticias falsas sobre qué va a pasar con el mundo, sobre el fin del planeta, y más si vienen de esto que hoy en día nos ha dominado, que son las redes sociales. Fomentar la resiliencia enfocándose en lo que se puede controlar y aceptando lo que no se puede cambiar. Incluso en nuestras ciudades es común encontrar áreas verdes. Es por ello importantísimo estar en contacto con la naturaleza, disfrutar al máximo el tiempo al aire libre. Y finalmente, buscar ayuda profesional si está en una situación difícil de controlar. Si todos ponemos nuestro granito de arena, por ejemplo, cuando comemos algún dulce y arrojamos el empaque a la caneca correspondiente, o cuando ahorramos agua y tomamos conciencia ambiental, estamos combatiendo la ecoansiedad. Recuerde que cada acción cuenta y juntos podemos hacer la diferencia.
El planeta está en nuestras manos. Muchos niños están aprendiendo a amar y a cuidar el planeta gracias a la labor de colegios y jardines que siembran en ellos el respeto por la naturaleza. Les enseñan a reciclar, a no desperdiciar agua, a valorar los árboles. Y lo hacen con tanto compromiso y entusiasmo que bien podrían darnos una cátedra sobre cómo vivir de forma consciente y sostenible. Porque el cambio empieza desde la raíz y ellos, sin duda, ya lo están cultivando. Y con estas historias que nos conectan con lo esencial, que nos muestran la fuerza de la reinvención, el poder de la empatía y la esperanza que florece, incluso en los paisajes más extremos, cerramos otro capítulo de este viaje hacia lo extraordinario. Porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Hasta pronto.